Hola, buenas tardes. Bueno, para mí es noches o buenos días, dependiendo de cuándo vayan a ver este video. Bien, alumnos de segundo año. La última clase que yo subí en formato de video, trabajamos sobre un ejercicio donde ustedes tenían que trabajar el valor sobre algo que habitualmente dibujaban una forma, de una forma, y nosotros intentamos corregir algunos de los aspectos que quedaban faltantes dentro del dibujo. Este es el último trabajo que nosotros hicimos, que era un ejercicio más que nada de diagnóstico y repaso, si se quiere, donde empezamos a aplicar algunos de los conceptos ya trabajados, agregando algunos aspectos más sobre el dibujo. Es más que nada, como vimos en la última clase, un trabajo donde ustedes tenían que aplicar el valor. ¿Sí? El valor trabajado a partir de las escalas de grises, hecho con el lápiz de dibujo. Avancemos un poco más y en esta clase vamos a continuar trabajando con valor, pero esta vez vamos a trabajar lo que se llama la monocromía. Esto es una composición en escalas de grises, ¿sí? Verán, ustedes lo recordarán. En todo caso, si quieren hacer un paréntesis, lo pueden hacer en los comentarios. Y hoy nosotros vamos a dedicarnos a lo que es la monocromía. Ustedes recordarán que en la primera parte de el año, ustedes tuvieron un pequeño ejercicio donde tenían que representar en un círculo cromático cuál era el origen de los colores, si eran primarios, si eran secundarios. ¿Sí? Y en esta parte nosotros nos vamos a dedicar un poco a ver cómo se aplica esa organización dentro de lo que es la representación o el dibujo o la pintura. Entonces, para empezar, vamos a lo que nosotros conocemos como paletas de colores, ¿sí? Para quedar claro, una paleta de color es un objeto donde uno coloca la pintura para poder pintar, ¿sí? Usa una espátula y la usa para pintar, ¿sí? Con pinceles y todo eso. Pero también la paleta de colores, la paleta en sí, también hace referencia a los colores que nosotros elegimos al pintar, ¿sí? Está bien, el nombre es ambiguo en sí, pero cuando uno va a una pinturería a buscar pintura para su casa, el de la ferretería les da una especie de plantilla donde ve los colores, ¿sí? Que uno puede elegir, una cosa así, para hacerlo un poco más sencillo. Entonces le muestra una paleta de colores que ustedes, o si es que van a comprar pintura, van a tener que realizar una elección para ver cuál es el más adecuado para ustedes. La paleta de color es una elección de color, ¿sí? Y la elección de color depende de qué es lo que uno quiere representar. Entonces, si uno quiere representar un paisaje alegre, va a usar colores vivos, ¿sí? Y visibles, para representar, ¿sí? La alegría, no sé, bueno, cosas alegres y esas cosas, no me salen otras palabras porque no las tengo. En caso de que alguien quiera, por ejemplo, representar un paisaje más sombrío, triste, los colores van a ser diferentes,
¿sí? Van a ser colores más opacos, oscuros, ¿sí? Grises. Si en el caso de color van a ser más los colores apuntando a los colores tierra, como los marrones, ¿sí? U otros colores quebrados. Entonces, resumiendo un poco lo que decimos recién. Una monocromía es una composición, ¿sí? Donde toda la representación está producida solo con un color y su variante en valor, ¿sí? Verán acá la definición, ¿sí? Y voy a poner el ejemplo de una escala pequeña, por así decirlo. Y acá tenemos que en este punto el color es rojo, ¿sí? Pueden verlo. Y si uno se desplaza hacia abajo, debería ir así. Si uno se desplaza hacia arriba, el color va cambiando de tonalidad y se va hacia el blanco. Pero fíjense en que en realidad el color no cambia de color, sigue siendo rojo. Lo que varía en este color es la cantidad de negro que tiene la escala, ¿sí? Entonces, una monocromía es un dibujo, una representación que usa un solo color y su variante en valor, si se le agrega negro o si se le agrega blanco. Hasta acá es bastante sencillo, es un método que permite darle importancia a las luces y a las sombras del dibujo. Y pongamos un ejemplo. Tenemos un dibujo trabajado en escalas en monocromía, ¿sí? Ustedes podrán ver, lo voy a poner ahí porque no se ve tanto. Ustedes podrán ver que se pueden diferenciar los ojos, no hay ningún otro color que intervenga, ¿sí? Si no es más que el rojo en la representación. El dibujo está inconcluso, le falta el pelo y otras cosas, pero es un buen ejemplo que se puede utilizar. Este es un caso de retrato, ¿sí? Otro ejemplo, ¿sí? Lo mismo, el color no tiene una variante con otro color, sino que trabaja con uno solo, y fíjense en que lo que varía entre un color y otro es el modelado, ¿sí? Fíjense en que ustedes observan que hay zonas donde el color es más intenso porque el lápiz pasó más veces ahí y hizo una zona más oscura. Eso se llama, fíjense, que va de un oscuro a un claro y se llama modelado de color. Estoy haciendo que el color sea más oscuro, ¿sí? Y en este caso logro esa sombra cuando yo superpongo más material sobre el dibujo. Lo mismo, ¿sí? No se ve tan bien. Sí, lo voy a poner al lado. En este sí se ve mejor. Bien. Ocurre lo mismo en este dibujo. En este caso use sepia. ¿Sí? Es un dibujo, es un material sacado de los pulpos. Creo que se llaman pulpos o cefalópodos, no me acuerdo. Y fíjense en que logra variantes de grises mucho mejores, ¿sí? Bien, hasta acá una breve explicación de cómo son las composiciones monocromáticas, que son trabajadas con un solo color y su variante, ¿sí? En valor. Ahora, pasemos a nuestro ejercicio. No vamos a trabajar retrato porque sería muy complejo para un video y para ustedes también, y sería irreal para nuestro ejercicio. Así que nosotros vamos a trabajar con un dibujo que yo lo voy a poner voy a poner un boceto para que ustedes vean cómo lo vamos a trabajar, y nos vamos a tomar 10 minutos del video para poder trabajar con el dibujo que les estoy mostrando. No lo vamos a terminar porque el otro día tardé casi 30 minutos. La monocromía se puede lograr con cualquier tipo de material. Ustedes pueden ver acá, se puede usar cualquier tipo de material, ¿sí? Se puede usar témpera,
¿sí? Ven témpera azul para trabajar. Y la témpera se debería agregar con blanco y con negro, ¿sí? Para lograr las variantes del color azul, yo necesito ir hacia una zona más oscura o hacia una zona más clara, dependiendo del contraste que yo necesito, ¿sí? Ocurre lo mismo con el óleo y con el acrílico. Pero yo puedo usar otros materiales, por ejemplo, como la tiza pastel. Estos son lápices de tiza pastel, ¿sí? E incluso yo puedo utilizar los lápices comunes que ustedes llevan a la escuela habitualmente, ¿sí? Estos son lápices comunes, ¿sí? Y este es un lápiz de sepia, ¿sí? Es un lápiz que le decía estaba hecho con una especie de pulpo, ¿sí? Y este no me acuerdo de qué era, pero era un mineral. Entonces, hay lápices de colores especiales, por ejemplo este lápiz que realmente sale un ojo de la cara, no lo compren porque es muy caro, lo mismo que estos. Vamos a trabajar en este ejercicio con lápices de colores, no vamos a trabajar con pintura, lo vamos a dejar para otra clase, y vamos a trabajar con los lápices estándar. Estos son lápices comunes que ustedes pueden comprar en cualquier lugar, ¿sí? Fíjense, son Faber-Castell, no, son Pelicans, error. Bueno, son lápices comunes que ustedes pueden utilizar, ustedes pueden encontrar en su cartuchera, y vamos a usar un solo lápiz, ¿sí? Para demostrar lo sencillo que es trabajar la monocromía con los lápices de colores. El arte no necesita, habitualmente las representaciones, el arte tiene materiales complejos para trabajar, pero mientras más sencillo para este ejercicio es mejor. Verán en el dibujo, mientras yo saco punta, que el boceto tiene diferentes variantes. En azul es una especie de edificio con dos árboles enfrente, y vamos a tratar de representarlo en los 10 minutos que nos queda del video. ¿Cómo puedo lograr yo el contraste entre los colores si solamente uso un lápiz? Bien, lo más sencillo es presionar el lápiz de acuerdo a la necesidad que yo tengo, ¿sí? Mientras más lo presiono, ustedes lo pueden ver en la cámara, yo alcanzo un color más alto. Si yo le quito presión al lápiz, genero un valor más alto, ¿sí? Más oscuro, más claro, ¿sí? Más oscuro, más claro. Menos presión, más presión. Si yo agrego mucha más presión, fíjense en que ustedes perciben ahora un valor, otro y otro, ¿sí? Aunque para el video es casi imperceptible. Bien, para empezar, si bien no ven una hoja en blanco y apenas se observa, ¿sí? Yo realicé un boceto primero del dibujo, como lo ven acá, y lo preparé antes para no tener que estar dibujando sobre la marcha. Bien, primero, pasos que hicimos en el ejercicio anterior. Yo lo que necesito es empezar a trabajar con los valores más altos primero, los colores más claros primero, y después los valores más bajos después. ¿Me explico? Y para eso necesito ir desde el más claro al más oscuro. Para el caso de la acuarela ocurre lo mismo. Yo no puedo empezar trabajando con el color negro y después trabajando con el blanco o los colores más claros. Para el caso del lápiz, si ustedes tienen absoluta certeza de cómo es el dibujo y dónde están los colores más altos y más bajos, lo recomendable sería empezar por ahí. Pero como yo apenas hice un boceto, voy a empezar por ese lugar. Primero, como vieron en el dibujo anterior, lo que voy a hacer es, usando el lápiz, fíjense en la posición de la mano, trato de arrojar líneas. Fíjense que no lo agarro de este modo el lápiz, ¿sí? Lo agarro suavemente y me desplazo por toda la hoja
no se va a ver nada. No se ve casi nada, tendría que haber elegido otro color. Le doy cambio la dirección del trazo. Y le doy una base al dibujo para comenzar a dedicarme a pensé que sería más oscuro. Bien, tengo más o menos ya una base para empezar a trabajar mi dibujo, ¿sí? La última vez fueron media hora casi para dibujar. Bien, puedo empezar a trabajar con el edificio. No veo ni yo lo que estoy dibujando. Bien. Recuerden que para este ejercicio ustedes tienen que aplicar los indicadores de profundidad. Por eso elegí un paisaje y no retrato. Voy a dibujar con un poco más de libertad. Para este ejercicio ustedes tienen que trabajar con indicadores de profundidad. Por tanto, en este dibujo lo que hice fue intentar representar un edificio, ¿sí? Y una fachada con, lo pueden ver ahí, y una fachada con 3 arcos. ¿Sí? Si bien el edificio está representado en perspectiva y eso no lo vemos, no es necesario que ustedes trabajen con la perspectiva aún. Bien, hasta ahí se ve parte del dibujo, siempre trabajado en escalas de color. Comienzo a trazar mi dibujo, estoy más o menos dibujando y pintando al mismo tiempo. Así que traten de pensar en un dibujo donde se vea y la experiencia de hacer clases online es un asco. No hay que pensar tanto para las clases. Bien, tenemos el edificio ahí, todo trabajado en valor. Tenemos una escalinata. Y sean pacientes con el lápiz. Traten de trabajarlo. Hagamos la línea de horizonte. Traten de trabajarlo con paciencia, ¿sí? Si bien me ven hacer trazos con mucha velocidad, no es una cuestión de que yo lo estoy haciendo perdiendo la paciencia, sino que me habitué a trabajar directamente así el dibujo. Bien, acá tenemos. Ocurre a menudo que cuando dibujan les queda como zonas veteadas, como zonas donde no alcanzó a pasar el lápiz y le quedan trazos de colores, no me sale la palabra, le queda veteado el dibujo, como zonas donde el lápiz no alcanzó a pasar. ¿Cómo se soluciona esto? Si ustedes usan el lápiz como yo lo estoy haciendo, pasando más de una línea sobre
lo dibujado, lo que logran es cubrir ese espacio, haciendo un plano. ¿Sí? Recuerden que un plano de color es un espacio cerrado, ¿sí? Donde aparece solamente un color. ¿Sí? Un plano modelado ya tiene un color que cambia de un valor a otro. Bien, hasta ahí se ve. Estamos trabajando todavía con parte de la fachada del dibujo. Bien, hasta ahí estamos trabajando. Uy, ya nos pasamos los 10. Voy a continuar un poco trabajando las líneas de suelo, ¿sí? Líneas que están en perspectiva. Y acá tengo se me pasó la línea. Bien, observemos, o observen ustedes, si es que se ve, que el dibujo va aplicando de forma muy sutil los indicadores. Tenemos líneas que se van haciendo más chicas en la medida en que se alejan, ¿sí? Tenemos elementos que se achican, ¿sí? E incluso que se superponen, porque acá se supone que debería ir la puerta o la entrada de este edificio. Voy a pintar esta zona para que no me quede colgado. Y acá hay que tomar en cuenta la luz que tiene este dibujo. ¿Sí? Yo estoy pensando este dibujo para un día soleado. Por tanto, si yo considero que la sombra es ausencia o disminución de luz, voy a considerar que las zonas que están cubiertas, ¿sí?, serían más oscuras de lo habitual. ¿Sí? Por tanto, si es más oscura, va a tener un azul un poco más fuerte, por así decirlo. Sí. Entonces pintamos la fachada de adentro con una zona más oscura porque la misma fachada tiene una especie de techo. Estoy imaginando el dibujo. Porque la fachada tiene una especie de techo y no se vería con total claridad en este día de mediodía de mi dibujo. Yo me siento como los nenes relatando los dibujos que hacen. Bien. Voy a avanzar un poco y agregar un poco de naturaleza a mi dibujo. ¿Sí? Y voy a agregar un árbol de frente. Dos árboles. Recuerden los ejercicios que hicimos de no me acuerdo cómo se llama, cómo dibujar, 30 formas de dibujar árboles. Yo voy a tomar uno rápido para este dibujo. Y acá vamos a trabajar la superposición. ¿Sí? Yo voy a tratar de generar el suficiente contraste como para que el árbol cubra, se superponga al edificio. Y recuerden que, si han prestado atención durante todo el video, no he usado en ningún momento, ¿sí?, otro lápiz que no sea el azul. ¿Sí? Si prestan bien atención,
al video, como les voy a decir en el ejercicio, solo se puede usar un lápiz. Por tanto, va a depender la representación, va a depender de cuán fuerte o cuánta intensidad coloquen cuando presionen el lápiz. Acá puedo jugar con los trazos, si se fijan. Y acá puedo trabajar con la sombra de mi árbol. Tendría que haber elegido un color un poco más oscuro, aunque supuse que el azul se debería ver. Bien, ya son 26 minutos, ya deberíamos estar cerrando. Para esta actividad, lo ideal, para la actividad que ustedes van a realizar, deben realizar un dibujo trabajando con una monocromía, ¿sí? El objetivo es realizar un dibujo trabajando la monocromía y aplicando lo que son los indicadores de profundidad en el dibujo. Les mando una foto cuando termine de dibujarlo, pero acá, antes de cerrar el dibujo, que en realidad quede incompleto porque si no voy a estar con videos muy largos, son dos cosas. Primero, pensar dónde va a estar la luz y la sombra, porque ustedes tienen que aplicar gradaciones de valor sobre el color, ¿sí? La pregunta es dónde va a estar la sombra, ¿sí? Recuerden sacar el lápiz, punta el lápiz. Recuerden dónde va a estar la sombra de su dibujo, ¿sí? En este caso, fíjense en que la sombra no se desplaza hacia un lado, sino que está la sombra por debajo del árbol. Por tanto, la zona con más sombra va a ser en la base de la copa del árbol, ¿sí? En este lugar, ¿sí? Y la zona con más iluminación estaría en esta zona, ¿sí? Esta zona sería una zona intermedia. En su dibujo traten de considerar eso. No digo que sea la misma proyección de sombra, pero traten de que tengan una idea de cómo actúa la sombra, ¿sí?, en su representación, y vuélquenla a su dibujo. Bien, subiré una foto cuando lo termine, como ejemplo para ustedes, pero la monocromía no se puede trabajar, no se puede trabajar únicamente con un valor, ¿sí? Perdón, no se puede trabajar únicamente con un lápiz. Esta es la forma más sencilla de trabajar el valor sin tener que recurrir a mezclar tanta pintura para hacer un valor más alto o un valor más bajo. Esto se puede tomar cualquier lápiz y yo les recomiendo dos cosas: que usen el azul, ¿sí?, el violeta, el rojo y el verde, porque son los colores más bajos que existen en los conjuntos de lápices que habitualmente vienen. Si ustedes usan estos colores, ¿sí?,
no van a tener valores tan bajos, tan oscuros, ¿sí? Porque ya son colores muy claros, por tanto traten de usar colores un poco más oscuros, colores fríos, ¿sí? Y en todo caso colores que tengan mucha intensidad, como es el caso del rojo. Bien, a 30 minutos de este video, la actividad va a ir en el Classroom para que ustedes puedan realizar esta actividad y el dibujo terminado va a estar también ahí. Saludos y nos vemos en el próximo ejercicio.